Mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar. Dios Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Padre, de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, por la salvación que nos has dado, Padre. Te pedimos hoy, Señor, que tú derrames tu Espíritu en nosotros, Padre, para que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, sin contaminación, y que cada uno de nuestros corazones esté listo para recibirla y para atesorarla, Señor. Presentamos esta predicación, Señor, la ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse, por favor. Hay algo sobre lo cual todos estamos de acuerdo, y es que a todos nos gusta que nos regalen, ¿verdad? Los regalos siempre son bienvenidos y tienen una característica, y es que los regalos, por ser regalos, no nos cuestan nada, aparentemente. Cuando recibimos un regalo, independientemente de lo que siempre hacemos un análisis, ya sea consciente o inconsciente, del regalo. Y en base a ese análisis establecemos el valor de dicho regalo. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta la necesidad de dicho regalo. Si a uno le regalan algo que en realidad uno no necesita, uno lo atesora y lo valora y dice, wow, me lo mandó el Señor. También tiene que ver con el valor del mismo. Si algo es muy valioso, también uno tiende a darle mucho más preeminencia, o sea, uno lo valora más. También se toma en cuenta quién nos da el regalo. Esto es muy importante, quién nos da el regalo. ¿Por qué? Porque hay regalos que tú dices, este huevo quiere sal, que en realidad no son regalos, son inversiones que hacen, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas determinan el trato que vamos a darle al regalo que hemos recibido. Entonces, en este pasaje que vamos a trabajar esta noche, vamos a ver el regalo que nos ha hecho Cristo y vamos a tomar en cuenta qué regalo fue que nos dio, cuál fue el precio, cuál fue su finalidad, y en base a eso, entonces vamos a ver la posición que le damos a ese regalo en nuestras vidas. Por favor, acompáñenme todos a Efesios capítulo 4, a partir del versículo 7. Recuerden la última vez que estuvimos por aquí, estuvimos hablando en el capítulo 4, desde los versículos 1 hasta el 6, donde hablamos de que debemos andar en humildad, que debemos andar con mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, que debemos estar solícitos en buscar la paz, y que tenemos un solo cuerpo, un espíritu, tuvimos un solo bautismo, y también tenemos un solo Dios y Padre. O sea, nos está hablando aquí de que debemos andar en unidad. Pero en esta segunda parte vamos a ver las herramientas que el Señor nos ha dado para que esa unidad se pueda dar en la iglesia. Por eso vemos que el versículo 7, que es a partir de donde vamos a empezar a estudiar hoy, empieza con un pero. Y los peros son buenos porque siempre hay que mirar un poquito más hacia atrás, de dónde sale el pero. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, aquí vamos a ver, dijimos, en qué consiste el regalo, cuál ha sido el precio del regalo y cuál ha sido el fin
para lo cual se nos ha dado ese regalo. Lo primero que vemos es que el regalo ha sido los dones espirituales, que lo vemos en los versículos, en el versículo 7. Nos dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y lo que vemos es que a todos los cristianos hemos recibido dones. El día que nosotros nos convertimos, recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo que llegó a nuestros corazones y fuimos sellados por este, y somos preservados por este, y este está con nosotros para ayudarnos. Pero también recibimos dones especiales, los cuales Cristo nos ha dado con fines especiales. Estos dones pueden ser muy diversos. Aquí vemos más adelante en los versículos 11 que nos dice que Él constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros también apóstoles. Escúchenme, se me olvidaron los apóstoles. Entonces lo que vemos aquí, vemos 5 dones que Cristo ha repartido en su iglesia. Pero si vemos Romanos 12, vemos que nos habla de otros dones, como el don de la profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, de la exhortación, de la dadivosidad, don de liderazgo, don de misericordia. Vemos también que nos habla de don de lengua más adelante. En Romanos también nos habla de esos dones. Y vemos una multitud de dones. Primera de Pedro también nos habla de dones de enseñanza y también de dones de administración. Y lo que vemos es que es una lista bastante amplia de dones. Todos los cristianos tenemos algunos de esos dones. Eso nos llegó en el paquete. Eso fue parte de lo que se nos entregó en el momento en que nos convertimos. Y esos dones son diferentes a lo que son los talentos. Los talentos son esas habilidades naturales que vienen con nosotros desde que nacemos. Los dones son habilidades especiales que Dios nos da, o dones o talentos que Dios potencializa para que nosotros lo pongamos al servicio de la iglesia. Pero no nos podemos perder, hermanos. El día en que nos convertimos, no se produjo un matrimonio con separación de bienes, donde podíamos decir, no, lo que yo tenía de antes, eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios, sino que era algo que yo heredé de mi papá y mi mamá. Porque hay que tomar en cuenta que si fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él eligió las obras en las cuales debíamos andar, lo lógico es que Él nos fuera a preparar a nosotros desde antes de nuestro nacimiento. Por lo tanto, esos talentos también son para el servicio de Cristo. O sea, Él nos compró a nosotros con todo. Los dones que tenemos son para usarlos. Y podría llegarnos el temor de decir, oye, ¿y cómo lo usamos? Y es lo que vemos en la segunda parte del versículo 7, cuando nos dice que fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Cristo es el que nos da a nosotros tanto el querer como el hacer. Él es que en su capacidad nos guía y nos capacita para nosotros ejercitar esos dones. Por lo tanto, si Cristo es el que nos los da y nos los da según Él ha determinado, debemos ser agradecidos con Él y estar, obviamente, agradecidos, valga la redundancia, de lo que Él nos ha dado y no envidiar los dones que pueda tener mi hermano, sino que debemos tomar esos dones que Él nos ha dado a nosotros y ponerlo al servicio suyo. Son todos dones importantes. Hay dones que se resaltan más, pero todos los dones son importantes. Y cuando estamos aquí podemos ver una comparación. Yo estoy aquí predicando la palabra de Dios a ustedes, pero el hermano Eddie no podría escucharme a mí si estos micrófonos no estuvieran funcionando perfectamente. Entonces hay una persona que está allá atrás, que Dios le ha puesto un don del servicio y está cuidando de que el audio llegue hasta los confines de la iglesia. Por lo tanto, si esa persona no hace su trabajo correctamente, no importa el esfuerzo que yo haya hecho preparando este mensaje, el mensaje no va a llegar adecuadamente a cada uno de nosotros. Entonces lo que vemos es que todos los dones son importantes. Y como vemos aquí en el versículo 8, los dones Cristo nos los da porque Él se ganó ese derecho a darnos esos dones. Esos dones los vemos aquí en el versículo 8 que nos dice,
Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí lo que estamos viendo es que Cristo, en su ministerio terrenal, Él ganó el derecho de repartir esos dones. ¿Por qué? Porque Cristo conquistó la muerte, Cristo conquistó el pecado y Cristo venció a Satanás. Y cuando Cristo se presenta ya como este rey conquistador, cuando se presenta en el cielo, Él tiene todo el derecho de repartir los dones según Él quisiere. Y vemos aquí que también otra cosa que tenemos que ver es que no es que se dio un cambio en el plan de Dios cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla poco de los dones. Claro, se habla de personas que se le dieron dones especiales, como a los jueces, para misiones específicas, también a los que construyeron las herramientas y las cosas que tienen que ver con el tabernáculo, se le dieron dones especiales, se le dio el don de sabiduría a Salomón para poder dirigir a su pueblo, pero no se habla de que los dones fueron repartidos a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, en Joel capítulo 2, en el versículo 28, se nos habla de que el Espíritu Santo sería derramado a todo el pueblo, y nos dice así literalmente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, se estaba profetizando que vendría un día en que el Espíritu Santo sería derramado sobre todos los creyentes y ellos iban a recibir una capacitación especial. Pedro relata este hecho, esta promesa en Hechos 2, refiriéndose a Joel, mostrando que la promesa que se hizo en aquel momento se cumplió acá. Entonces, Cristo, cuando hablamos de que Cristo subió y llevó cautiva la cautividad, lo que nos habla es una representación de lo que hacía un rey cuando llegaba después de la conquista, llevaba a los cautivos y lo que hacía era que repartía de los despojos a todo el pueblo. Entonces, Cristo conquista la muerte, Cristo conquista el pecado, Cristo derrota a Satanás y tiene derecho a repartir esos dones a nosotros. Lo vemos en Colosenses capítulo 2. En el versículo 5 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Es como la entrada que hacía el rey con los derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero hermanos, dijimos que íbamos a hablar de los dones. ¿Cuáles eran esos dones? Son dones para el servicio de la iglesia que Dios nos ha dado. Pero esos dones no fueron gratis. Esos dones alguien tuvo que pagar por ellos. Así como el regalo que nos harán, ese gran regalo que nos harán ahora el Día de los Padres, que llegarán las esposas con esa caja bien grandota, ¿verdad? Pues, especialmente de 46 pulgadas. Amén. Ese regalo que para nosotros no nos costó nada, alguien tuvo que pagar por él. Y ese precio es lo que vemos en el versículo 9, cuando nos dice, versículo 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo tuvo que morir y descender a las partes más bajas de la tierra, dígase al Seol, para podernos dar esos dones de los cuales disfrutamos. Cristo tuvo que humillarse hasta la muerte. Él tuvo que pasar por lo que debimos pasar nosotros para Él poder darnos esos dones. O sea, esos dones fueron sumamente caros. Él tuvo que dejar su posición celestial, encarnarse, sufrir por nosotros. Es lo que vemos en Filipenses 2:6, en el cual nos habla de la exaltación y la humillación de Cristo, cuando nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Un siervo es un esclavo. Suena más bonita la palabra siervo, pero un siervo es un esclavo. Se hizo semejante a los hombres. Significa que Él vivió como hombre, sufrió como hombre, pasó hambre como hombre, Él tuvo sueño como hombre, Él fue maltratado como hombre, Él vivió en una familia pobre como hombre.
y en su condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte humillante, una muerte de cruz. Era una muerte que los romanos no se le aplicaban a sus ciudadanos. Era una muerte que solamente estaba reservada para aquellos criminales que era ya el colmo de los criminales. Y esa muerte la sufrió Cristo. Él se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que él era para él pasar por ese trago amargo solamente para que nosotros tengamos esa oportunidad de recibir esos dones. Fue sometido a tentaciones. Esa es otra humillación que se le hace al Rey de Reyes. Satanás tentando a Dios, al creador de él mismo, a quien lo creó. Satanás tiene el tupé, la cachaza y la caradura, como dijo un político por ahí, de tentar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo vio débil. Después de 40 días en el desierto, pensó que estaba en una posición débil. Lo vio como hombre y trató de tentarlo. Y Cristo se sometió a todas esas tentaciones con tal de tener el derecho, pagar el precio de que para nosotros recibir esos dones. Pero la ascensión de Cristo es la muestra visible de que ese sacrificio fue válido para nosotros. Es tan importante su muerte como su resurrección. Si Cristo hubiese muerto y solamente queda muerto, en vana hubiese sido nuestra fe. Pero Él resucitó y vive. Él fue ascendido por encima de todas las cosas y ahora Él reina y tiene toda potestad sobre todas las cosas. En Mateo 28, 18, antes de darnos la comisión a nosotros de llevar el Evangelio por todo el mundo, Él primero nos dice en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 12, vamos a leer desde el 11, nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, dígase Cristo, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esa exaltación de Cristo es la prueba fehaciente de que el pago que Él pagó fue suficiente para que nosotros podamos recibir ese gran regalo. Pero no se queda ahí. No solamente Él paga el precio, sino que Él, sabiendo que somos muchachitos con juguetes nuevos, podríamos estropearlo. Y Él da dones especiales a la iglesia para que nosotros aprendamos a utilizar esos dones que nos han dado para el servicio de los demás. Generalmente cuando tenemos algo, y eso lo vemos en los niños, lo que hacemos es que nos encerramos nosotros mismos y pensamos que somos lo más importante. Y cuando yo no me querían dejar jugar, sencillamente recogía la pelota, recogía el bate y me iba. No compartía, ¿verdad? Si yo no participaba, no compartía. Y lo que hace tener propiedades, tener cosas, es que lo primero que tratamos, sin darnos cuenta muchas veces, es que nos encerramos nosotros mismos y creemos que somos cada vez más importantes. Y creemos que somos el centro de todo. Sin embargo, Dios sabe que tenemos esa debilidad, tenemos ese problema de fábrica. El pecado nos lleva a querer sentirnos que somos más de lo que somos. Y para eso Él nos puso personas idóneas para que nos instruyeran. Y es lo que vemos en el versículo 11. Lean conmigo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces lo que vemos acá es que Cristo es quien constituye a los pastores. Nadie puede por sí mismo abrogarse el derecho de ser pastor. Nadie puede por sí mismo abrogarse el derecho de ser profeta y mucho menos abrogarse el derecho de ser apóstol. Hablar de los apóstoles era un tema cerrado en la iglesia hasta hace unos 25 años, pero estamos en una época completamente irreverente. Lo vemos todos los días, que cada vez más personas se atribuyen que son Mesías
otros se atribuyen que son profetas, otros se hacen llamar apóstoles, y es bueno que veamos que tanto los profetas como los apóstoles eran ministerios temporales, y eso está establecido en la misma forma en que fueron elegidos. Cuando recordemos que Judas fue sacado, fue muerto, verá, Judas ya deja de ser apóstol y hay que sustituir a Judas. Y entre los prerequisitos para elegir a la persona idónea, uno de ellos era que estuviese andando con ellos desde el momento en que Cristo fue bautizado hasta su muerte. O sea, tenía que ser una persona que viviera esa época. Y vemos que ellos oraron para que el Señor eligiera de las personas que ellos determinaron que tenían ese prerequisito, que el Señor eligiera quién iba a ser esa persona. O sea, que iba a ser una persona que estuviera viva en el tiempo del ministerio de Jesucristo y que también fuera elegida por Jesucristo. Ninguna persona de esta época estuvo viva hace 2000 años. Por lo tanto, quedan completamente descartados. Y el segundo ministerio, que era el de los profetas, ellos estaban encargados de completar la revelación. Entre tanto, el canon de las Escrituras, que es este libro, que se terminó de escribir en el año 90 después de Cristo, cuando el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles vivos, escribió el Apocalipsis. Inmediatamente el canon es cerrado, ya no hace falta profeta. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, que es las Escrituras. Entonces, esos dos ministerios quedan completamente descartados. Y nos quedan los evangelistas, que son aquellas personas que Dios ha puesto en su corazón llevar el evangelio a otros lugares, salir de su área de confort e ir a otros sitios a llevar el evangelio. Es como pasó con Felipe, que era un anciano, cuando se empieza la persecución en Jerusalén, sale de Jerusalén, se va a Samaria y luego sigue predicando el evangelio hasta que termina en Cesarea. Entonces, esos son ministerios que todavía sigue operando. Y aquí vemos una muestra, tenemos una lista de muchas personas que la iglesia apoya, que han dejado la comodidad de Santo Domingo, muchos de ellos, y se han ido a los pueblos a llevar el evangelio. Esta iglesia es producto de alguien que Dios puso en su corazón salir de la comodidad y la tranquilidad y seguridad que daba Estados Unidos y venir a República Dominicana a traer el evangelio. Y están los pastores y los maestros. Y esos pastores y maestros tienen una triple misión. La primera misión es perfeccionar a los santos, es decir, llevarnos a la madurez espiritual. El trabajo de los pastores es trabajar en nosotros para que lleguemos a ese nivel de madurez que Cristo espera de nosotros. Pero una misión muy importante, y es equiparnos para la obra del ministerio. Esto es un centro de adoración, pero también esto es un centro de entrenamiento, donde aquí se viene la persona a entrenar, conocer de la palabra de Dios y empezar a desarrollar esos dones que Cristo ha puesto al servicio de los otros. Esto es un centro de entrenamiento y los pastores y maestros se encargan de esas cosas. Nos van enseñando, nos van capacitando y nos van colocando muchas veces, sacándonos de nuestra zona de confort, para que nosotros vayamos viendo los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Y así esos dones se van perfeccionando y al final vamos a tener una tercera misión que tiene el pastor y que tiene el profesor, es la edificación del cuerpo de Cristo, es alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. Él tiene el deber de velar por sus ovejas, de que lo que se le esté dando acá sea la palabra de Dios. Mañana tenemos una reunión, todos los que predicamos, y yo sé que el pastor aprovechará ese momento para enseñarme a mí todos los errores que yo he cometido durante el tiempo de la predicación. Y yo, como buen siervo, lo que debo hacer es aprender de mi maestro para que otra vez que me den esta oportunidad, yo aprovechar eso y que Cristo sea glorificado en la predicación. Entonces, pero esto no se queda aquí. Y es que esto tiene un fin. Los dones que a usted le han dado, los regalos que a usted le han dado, no son para que ustedes los dejen en sus cajitas y lo coloquen en el closet, ¿verdad? Y lo guarden pensando que dentro de 40 o 50 años van a tener un poquito más de valor. No, esos fueron dados
para que nosotros los pongamos en uso en la iglesia. Esos dones son puestos para usarlos en la iglesia. Y es lo que vemos en los versículos 14. Pero en el versículo 13 vemos que hay un alcance, y vamos a leerlo primero. Versículos 13 y 14. Y esto va a suceder, este entrenamiento, este trabajo de crecimiento y de fortalecimiento de la iglesia, va a suceder hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces vemos aquí que ese trabajo de la iglesia es hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Cristo quiere que su iglesia sea una iglesia unida y que tengamos una misma fe. También que lleguemos al conocimiento del Señor Jesucristo. Es nuestro fin conocerle a Él, y es el trabajo de la iglesia enseñarnos y presentarnos la obra de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos aquilatarla, colocarla en el valor que corresponde, valorarla y atesorarla y responder en consecuencia. La iglesia no está para dirigirnos a adorar o a seguir hombres, sino para seguir y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Es para que lleguemos, en ese versículo 13 nos dice, a ser un varón perfecto, o sea, personas maduras. Perfecto no quiere decir que seamos sin pecados, inmaculados, sino que seamos personas maduras, de madurez espiritual, y que seamos un reflejo de la vida de Cristo, tanto en su sumisión como en la adoración que Él presentó al Padre. O sea, que no nos adoremos a nosotros mismos, sino que adoremos de la manera que Él pide, en espíritu y en verdad. Y eso va a traer como resultado lo que vimos en el versículo 14, y es que no vamos a ser niños fluctuantes. Cuando hablamos de un niño fluctuante, estamos hablando de inmadurez, estamos hablando de una persona que puede ser llevada por cualquier persona que viene con cuentos de camino y puede confundirlo y arrastrarlo. Yo conozco de una historia de alguien que se dice ser judío mesiánico. Es una secta que ha surgido en los últimos años, que ellos dicen que son judíos y que Jesucristo es su Mesías. Entonces ellos hacen una mezcla entre lo que es el judaísmo y lo que es el cristianismo. Pero al final, para ellos lo más importante es que nosotros sigamos esclavos de la ley. Por lo tanto, terminan siendo como los de Gálatas, terminan siendo judaizantes. ¿Y qué pasa? Una iglesia invita a esa persona, muy querida por nosotros, por cierto, porque es de la familia, invita a esa persona que vaya y predique en la iglesia, y el joven hizo una predicación que fue tan impactante para ellos, que la gran mayoría de la iglesia ahora mismo son judíos mesiánicos. O sea, ellos dejaron la gracia de Cristo para pasar a ser de nuevo esclavos de la ley. ¿Por qué? Porque eran niños. Sus pastores no le habían enseñado la palabra de Dios, y solamente tuvo que venir alguien que conocía un poquito de las Escrituras, le juntó un grupo de versículos y lo arrastró a todos. También vemos que conociendo las Escrituras y siguiendo el ejemplo de Cristo, nosotros vamos a poder mantenernos firmes en la doctrina. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Ahora más que nunca vemos cómo los ataques se están realizando desde dentro de la iglesia. ¿Y cómo vemos eso? Iglesias que están apostatando, que lo que creyeron durante cientos de años, ahora lo están cambiando. Vemos iglesias donde ya ellos tienen ministerios, donde usan mujeres como pastoras, y eso es el resultado del movimiento feminista de los últimos años, de los últimos 40 años. Entonces, como hay que estar bien con ese movimiento, entonces vamos a permitir que la mujer sea pastora. Vemos también con el asunto del matrimonio homosexual. Vemos cómo iglesias enteras han permitido el matrimonio homosexual. Entonces, ¿qué vemos? Que las doctrinas fundamentales de lo que enseñó Cristo están siendo poco a poco melladas, están siendo distorsionadas. Vemos otras iglesias que lo que han hecho es llenar las enseñanzas de filosofías mundanas
Y tanto la filosofía de la nueva era como el gnosticismo, mezclado con un pensamiento positivo y junto con un poco de cristianismo, es lo que están vendiendo. Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás no nos va a decir a nosotros que él es Satanás, sino que él va a ir minando poco a poco las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes en las doctrinas, siguiendo la dirección de la palabra de Dios y la dirección de los maestros y pastores que tenemos. Y lo que se busca con esto es que crezcamos todos en todo, pero sobre todo en Cristo. Y para que sigamos la verdad en amor y mantengamos un crecimiento constante hasta que el Señor se presente ante nosotros. Como hemos visto hasta ahora, la iglesia está llena de personas redimidas que están llenas de regalos, que son los dones del Espíritu, que son para el uso en la iglesia, que son para el crecimiento de la iglesia, y que por lo tanto nosotros como buenos administradores debemos ponerlo al servicio de la iglesia. Y vemos en el versículo 16, que es el último versículo que nos queda por estudiar, que es de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es de Cristo que nosotros recibimos ese crecimiento. Y si el crecimiento lo recibimos de Cristo, entonces tenemos que tener siempre los ojos puestos en Él, puestos en su enseñanza, y considerar, como vemos en este versículo, que somos un cuerpo. En otros pasajes de las Escrituras, como en Corintios 12, Pablo utiliza la analogía del cuerpo y lo detalla, y nos dice que el ojo necesita de la mano, que el pie necesita también del cuerpo, que porque tú no seas pie no significa que ya tú no eres cuerpo, que todos, cada uno de nosotros, nos necesitamos, que cada uno es importante. Hermanos míos, no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha golpeado el dedito pequeño del pie izquierdo. Para el pie de derecho sería como la parte menos, la más insignificante, pero cuán doloroso es y cuán difícil es para nosotros hacer nuestra actividad del día a día. Cuando nos cae una paja en el ojo, ¿qué pasa con el cuerpo? Sencillamente se neutraliza. Cuando nos rompemos una pierna, ¿qué pasa con el cuerpo? Sencillamente todo el cuerpo queda neutralizado. Y es porque necesitamos cada parte de nuestro cuerpo. Aún el apéndice, que la gente cree que solamente es para darnos un buen susto y recordarnos de que la muerte anda rondando, aún el apéndice tiene una función dentro del cuerpo. Por lo tanto, nosotros, independientemente de cuál sea el don que Dios nos ha dado, es para que lo utilicemos y debemos estar agradecidos de Él por ese don que Él nos ha entregado a nosotros. Entonces, hermanos, miremos la parábola de los talentos que nos habla en Mateo, y nos habla de alguien que dejó todos sus bienes en manos de sus siervos y se fue lejos. Y a cada uno le dio talento de acuerdo a su capacidad, y ellos se quedaron con los talentos y él se fue. Él los deja para que administren los talentos. ¿Qué pasa? Que cada uno, según su capacidad, los dos primeros, utilizaron esos talentos y multiplicaron esos talentos. Dígase, dio fruto. Pero hubo uno que solamente se le dio un talento y él lo que hizo fue que lo guardó. Y cuando llegó el Señor de los talentos, el dueño, y le reclamó a él, él sencillamente salió con una serie de excusas. Sin embargo, ninguna excusa fue válida. Por lo tanto, ese regalo que Dios nos ha dado, ese regalo que fue tan costoso, ese regalo que tiene un fin, que tiene un uso, que no es decorativo, ese regalo nosotros tenemos que ponerlo al servicio del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Vamos a orar. Dios Padre Santo, Padre Celestial, gracias, Señor, por tus regalos, Señor. Gracias, Padre, por los dones que tú has puesto en nosotros, Señor. Glorifícate en ellos, Señor. Utilízalos, Señor, para que sean, Señor, para edificación de cada uno de nosotros, Señor. Para que tu cuerpo, Señor, sea cada día más fortalecido, Padre, hasta que tu Hijo, Señor, sea manifestado. Guíanos, Señor. Líbranos, Señor, del orgullo, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser cada vez más humildes, Padre,
y cada vez más dispuestos a colaborar, Señor, en el crecimiento de tu iglesia. Guíanos, Señor, en esta semana, protégenos, Señor, y llévanos con bien. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.